Hola a todos, bienvenidos a la mágica escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy voy a hacer un pequeño review de este instrumento, el Open Theremin versión V4. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí. Ya somos algunos fanáticos del Theremin en este canal. Si no se han suscrito todavía, les invito a hacerlo, a ponerle like si les gustó y compartan este contenido, así se mueve más y llegamos a más gente. Ok, vamos a empezar con el review de esta pequeña maravilla que me ha llegado hace unos días recién. Y debo decir que lo pedí a inicios del mes de octubre, me llegó cosa de 10 días después, fue súper rápido. Y les voy a recomendar este instrumento porque personalmente me ha encantado. Ya me venían hablando bastante del Open Theremin, pero no lo había probado hasta que me enteré de que existía la nueva versión V4 y que también había una opción deluxe que venía con todo ya listo para usar. Entonces yo dije, ahora es cuando. Y la verdad debo decir también que me atrajo bastante el precio. Este Theremin es un Theremin de tecnología abierta que pueden conseguir en kit y está fabricado en Suiza y tiene un precio muy interesante, 169 € el Deluxe Bundle, que es el que yo he pedido y que es un poco menos de $200, precio que me parece súper cool para iniciar en la aventura del Theremin y tener un buen instrumento de entrada. Pero no solamente eso, yo creo que el Open Theremin, además de ser algo así como un juguete muy lindo, porque es pequeñito, es portátil y es así súper increíble, de verdad, es muy divertido, es sobre todo un verdadero Theremin que no tiene absolutamente nada que envidiarle a un Etherwave estándar si es que estamos empezando en este camino de aprender a tocar el Theremin. Pero tiene otras características que lo hacen sumamente interesante y atractivo y para eso estoy, para explicarles y contarles por qué estoy tan contenta con él. Bueno, lo primero que deberíamos saber, creo, es que se trata de un diseño de tecnología abierta. En este caso se trata de un hardware, como podemos ver. Significa que la información está disponible, está de libre acceso en la web de Gaudí Shop. Les voy a dejar el enlace para que puedan entrar y eventualmente pedir uno. Podemos adquirir el instrumento en kit, ya sea en la versión V3 o la versión V4, y tenemos acceso a las especificaciones de los componentes y formas de obtenerlos. En todo caso, podemos obtenerlo por nuestra parte y armar el diseño. No hay ningún secreto. Todo está a libre disposición y también está evidentemente la opción de pedir el V3 o V4 directamente en la tienda y como lo hice yo, opté por la versión Deluxe, que es la versión que viene con este trípode, que es un pequeño trípode como para cámara. Ustedes pueden también usar el suyo o un trípode realmente más grande como para las cámaras, ¿no? Y también incluye un cable USB de 2 metros, esta es la versión Deluxe, incluye también este cable con unos conectores muy buenos. Y también incluye el chasis, la cajita que va a recubrir nuestro instrumento, porque en la versión kit anterior nosotros tenemos que terminar de armar todo, imprimirlo en 3D, están todas las especificaciones, pero la versión V4 Deluxe, que es la que yo preferí pedir, incluye todo listo para armar y luego para empezar a tocar. Las antenas son antenas desmontables de aluminio que pesan poquito, entonces como el instrumento es realmente muy livianito, muy ligerito, pesa la tercera parte de lo que pesa mi teléfono y es más pequeño que mi teléfono, entonces cualquier cosa que vaya conectada, como los cables, como las antenas, pueden tener un efecto sobre la estabilidad por el peso. Entonces el diseño incluye estas antenas de aluminio y los cables que utilizamos deben ser cables muy livianitos, muy ligeritos, porque si ustedes usan un cable, digamos, regular como para instrumentos eléctricos, todo esto se va a mover. Entonces, bueno, sabiendo todo esto, se trata de un instrumento muy pequeño, muy ligero, portátil y que fácilmente lo podemos desmontar y meter en un bolso y llevar a cualquier lugar.
Bueno, estos detalles los hemos visto ya en el video del unboxing que les voy a dejar por aquí para que lo puedan ver. Y vamos al review del instrumento. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que es un instrumento que, como es portátil, se alimenta vía USB. Lo pueden conectar ya sea a una laptop, a una tablet, eventualmente a un teléfono, o si no, utilizar un cargador como el que yo estoy usando, que es buenamente mi cargador de celular. Yo le conecto el cable que está incluido en el kit deluxe. Pueden obviamente usar cualquier cable USB, de preferencia de buena calidad. En esto sí les voy a insistir que la calidad de los cables es un elemento muy importante. Bueno, una vez que ya hemos conectado el cable USB para alimentarlo, conectamos el cable de audio en el puerto que corresponde. Les recomiendo un cable de audio mono que sea pequeño como este. No pongan estos cables grandes, pesados, tipo los de guitarra, porque el instrumento va a moverse. Conector de 1/8 mono de un lado y de 1/4 para el lado que va conectado al amplificador o a la consola. Y con esto deberíamos estar bastante bien. Ahora, el paso siguiente es calibrar el instrumento. Y esto es una cosa que me ha llamado bastante la atención porque el proceso de calibración es mucho menos engorroso que el proceso de calibración del Moog Theremin, por ejemplo, que consta de varios pasos que pueden ser un poco fastidiosos. En este caso, contamos con una plaquita en donde vamos a colocar el dedo y vamos a tener una luz que va a cambiar de color en el momento en que vamos a calibrarlo. Entonces, colocamos, en este caso yo estoy sentada, entonces voy a colocar mi dedo aquí hasta que suene, va a emitir un sonido. Y una vez que sonó, voy a esperar mientras que la luz cambia de color, rojo, rosado, rojo, rosado. Esto dura más o menos 1 minuto hasta que suena de nuevo y la luz se vuelve azul nuevamente. Una vez que esto sucede, significa que ya está calibrado mi instrumento y que ya tengo mi campo a disposición para tocarlo. Antes de calibrar, les recomiendo que pongan la perilla del pitch a la mitad. Una vez que pongan la perilla del pitch a la mitad, empezamos a calibrar el instrumento. Bueno, una vez que ya está calibrado, ha cambiado la luz, ahora es azul y vamos a ver dónde está mi zona cero. Ok, aquí empieza el sonido. Bueno, ya pueden ver que el registro grave es súper grave. Y si escuchan un sonido ahorita, es porque está haciendo tierra mi amplificador probablemente. Y les digo esto porque tenemos un manual que nos hace harto hincapié sobre el tema de la tierra. Entonces tienen que tener cables con conexión a tierra o equipos con conexión a tierra, ya sea la mixer o el amplificador. O finalmente acá tenemos un lugar en el panel del instrumento donde nos dice ground, tierra. Tenemos la posibilidad de conectar un alambre que vaya conectado a algún objeto que pueda hacer las veces de línea de tierra. Esto es muy importante porque los Theremins en general son instrumentos sumamente sensibles y el tema de la conexión a tierra es fundamental para no tener todas estas interferencias que tanto molestan. Bueno, lo primero que vamos a ver en este instrumento es un botón de volumen, un botón de pitch, un botón de registro y uno de timbre. Esos son los 4 botones que tenemos en el Open Theremin. El primer botón, que está ubicado al lado izquierdo hacia arriba, es el botón de volumen,
que es un control de la sensibilidad de la antena de volumen de nuestro instrumento. Cuanto más cerrada esté esta función, la sensibilidad va a ser menor, o en todo caso vamos a trabajar más cerca de la antena. Y cuando el volumen esté girado hacia la derecha, vamos a tener una reacción mucho más brutal a los movimientos de la mano izquierda. En el caso de la perilla del pitch, que se ubica en la parte superior derecha, corresponde al control evidentemente de la antena del pitch, pero en realidad más que el control de la antena es el control del campo y es el que nos permite afinar nuestro instrumento como lo hacemos con los modelos analógicos convencionales, digamos. O sea que si yo giro la perilla del pitch hacia la derecha, voy a acortar las distancias y voy a comprimir el campo, y si al contrario giro hacia la izquierda, voy a alargar las distancias y voy a tirar mi zona cero hacia atrás y voy a tener mayores distancias para digitar. En el caso de los botones de abajo, tienen que ver con el registro y el timbre de nuestro instrumento. Vamos a probar el registro y encontramos que es muy fácil de maniobrar. Conforme giramos de la izquierda hacia la derecha, nos vamos desde el registro grave hasta el registro agudo. ¿En qué consiste la función registro? Es un poco como en los sintetizadores que tienen teclado, que vamos a transponer las octavas para poder tener acceso a toda la tesitura del instrumento, y aquí es un poco igual. Ahora tengo la perilla girada totalmente hacia la izquierda, entonces vamos a tener todo el registro grave delante de nosotros. Aquí acabo de tocar 2 octavas del registro grave y tengo espacio para probablemente una octava más. Bueno, voy a girar la perilla de registro un poco hacia la derecha. La he girado hacia la mitad y ahora empiezo aquí. Podemos ver que he subido todo el registro de una octava. Entonces ahora tengo el registro medio a mi alcance. Y de la misma manera voy a intentar girar un poco más hacia la derecha a ver qué sucede. Bueno, vemos que estamos claramente en el registro agudo y ahora le voy a poner la perilla de registro al máximo. Ok, vemos que llegamos a la octava 7 aproximadamente del piano. No lo he comprobado, pero más o menos por ahí andamos. Ahora vamos a ver qué sucede con la perilla del timbre, que a mí me parece bastante interesante porque tenemos varios sonidos predeterminados en este instrumento, y estos timbres, lejos de ser estos sonidos de sintes bastante locos y estrafalarios presentes en el Moog Mini, que bueno, los podemos cambiar también, aquí tenemos unos presets que son claramente timbres orientados hacia un manejo melódico del instrumento. Entonces vamos a probarlos, creo que son 6, vamos a verlos. Primer sonido. Segundo sonido. Tercer sonido. Cuarto sonido.
Quinto sonido. Y sexto sonido. Bueno, hasta aquí diría que la antena del volumen es bastante grande para lo pequeño que es el instrumento y muy fácil de utilizar, muy fácil de maniobrar. También las podemos girar para tener la posición exacta que nos conviene. Debo decir que en la versión deluxe que tiene la cajita, las antenas una vez colocadas son bastante estables, no se mueven. Creo que no es el caso en las versiones anteriores que no incluyen el chasis, así que consideren esto. Y luego tenemos, aparte de las salidas de audio, de la salida de audio, perdón, tenemos una salida de CB, de control de voltaje, que nos permitiría conectarlo a un sintetizador analógico que obviamente cuente con el protocolo de control de voltaje y poder controlar un sintetizador a distancia, como ocurre con otros Theremines que tienen esta función, como el Etherwave Plus, el Pro y también el Moog Theremini. Mi opinión sobre este instrumento es que tienen una muy buena relación calidad-precio. Estamos hablando de menos de $200 y este Theremin tiene un registro muy grande. Yo he contado unas 5 octavas, pero de repente son más. Tenemos un registro grave muy interesante y tenemos un registro agudo muy interesante también. Y sobre todo es muy lineal y para un principiante va a ser fácil entender la dinámica de trabajo de un theremin, y también para un thereminista ya consolidado va a ser muy fácil tocarlo y sentirse a gusto porque tiene todo lo necesario de un theremin. Entonces, yo siento que con este Theremin lo puedo desarmar, lo puedo meter en mi cartera y puedo irme a tocar en una reunión donde lo pueda conectar a un equipo de sonido, si quiero. Y también puedo llevármelo de viaje y practicar sin tener que llevar mi Etherwave o mi Theremini o un Theremin profesional solo para no dejar de practicar. Entonces, esto a mí me parece súper interesante. Y por otro lado, les diría que me ha encantado la versión deluxe, que tiene todo lo necesario para empezar a tocar de frente. Me gusta la idea de poder personalizar y customizar mi propio instrumento. Y por último, diría que el diseño y la puntualidad en la entrega es un highlight. Yo la verdad estoy muy satisfecha y lo recomiendo. Y por último, si son principiantes o thereministas confirmados que estaban pensándole, no saben muy bien si el Open Theremin, yo les digo sí. Sí, adquiéranlo porque realmente vale la pena. Va a valer cada centavo invertido, me parece a mí. Y el proceso de calibración me parece genial, me parece súper práctico. Y si algo no les cuadra en el ajuste del campo o la afinación, recuerden, pongan la perilla del pitch al mediodía, a la mitad, y vuelvan a calibrar poniendo el dedo allí, esperan un minuto y de nuevo se va a restablecer todo. Es muy rápido, muy fácil y creo que no van a tener sorpresas ni cosas raras o engorrosas en este instrumento. Esta es la reseña del Open Theremin V4. Les voy a dejar toda la información abajo en la descripción. No se olviden de comentar, pueden preguntar, comentar lo que quieran. No se olviden que me encanta leerlos. Si tienen alguna sugerencia, duda, consulta, comentario, anécdota, lo que quieran, lo ponen acá abajito en los comentarios. Obviamente sería mucho mejor si lo comparten y le ponen like, porque así esto va creciendo y ya somos bastantes aquí en esta pequeña comunidad. Creo que podemos ser muchos más. Así que nos vemos muy pronto para otro video aquí en la Mágica Escuela de Theremin. Besito. Chao.